Sí, bueno, primero que nada agradecer estar en este espacio y en esta mesa que ha ido de lo general a lo particular en relación con abordar pues los temas que tienen que ver con esto que ustedes nos invitaron a hablar de la literatura hispanoamericana en el aula y ver que nuestro norte es el sur. Y por sur me estoy refiriendo, en este caso, perdón, a la narrativa mexicana. Y si ustedes me permiten, voy a compartir algunas reflexiones en relación con la novela de Clandestino de Andrés Acosta, y he subtitulado este trabajo Memoria de la incertidumbre infantil por las dictaduras latinoamericanas. Por supuesto, no es este texto el único que hay, no sé por qué no está pasando. No, no está pasando. No Quizá está ponlo en pasando. presentación con diapositivas. Arriba si pones presentación con diapositivas, si no baja la velocidad. Perdón, voy a tener que volver a No compartir. te preocupes, Susana. ¿Sí? Disculpen. Aquí. Creo que es aquí. Ahora, perfecto. Sí, bueno, entonces les decía que por supuesto no es el único. Y ya en este seminario y en otros se discute acerca de qué temas puede abordar la literatura infantil y juvenil. Y el mismo Andrés Acosta, escritor mexicano, dice, todos los temas son asequibles para todos los niños, ¿no? Y bueno, es como parte de esta gran discusión que tenemos, qué temas se pueden abordar y qué temas no. Por lo tanto, en este trabajo mi propuesta es atender esta novela de Clandestino como un acto de rememoración de la experiencia vivida por las infancias ante la instauración de un sistema dictatorial en un país latinoamericano del siglo XX, que puede ser cualquiera. Incluso, pues, es famosísimo que Vargas Llosa dijo de México que éramos la dictadura perfecta en el siglo XX, y por fortuna en este siglo XXI, este 1 de octubre, México hizo historia en Latinoamérica con nuestra presidenta, Tiempo de Mujeres, ¿verdad? Y también pues con un cambio que se ha venido dando en toda Latinoamérica. Bien, con base en esto, a mí me interesa plantear aquí que sería pertinente conocer cómo la Liga actual atiende el tratamiento de temas tan complejos como la violencia de Estado, a la par que otras más, y que esto lo hace desde una poética de la memoria que permite no olvidar la problemática. Y bueno, si bien es cierto que hay cambios hacia la democracia, los riesgos, la preocupación de que esto se pueda volver a instaurar, pues no se queda de lado, pero sobre todo es parte de una experiencia vivida que puede permitir hablar a las infancias actuales de otras problemáticas que tenemos, por ejemplo, en México y en otros países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, del mundo mundial, como dicen nuestros queridos colegas españoles. Hablar de los riesgos de las desapariciones, las ausencias, los exilios, las migraciones, etcétera, ¿sí? Con base en esto, yo tomo como elemento teórico a Carl Haupt, que nos dice, bueno, la memoria no es algo objetivo y fijo, es variable, y la conciencia cambia de acuerdo con los hechos memorizados, y además está expuesta al olvido. De ahí que la literatura infantil dé oportunidad, en este caso con Clandestino, de no olvidar la situación que vivieron las infancias en otros momentos y que desafortunadamente están viviendo infancias actuales con desapariciones, con ausencias, con migraciones que dejan en la orfandad, en el abandono y en la incertidumbre a muchas niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, la literatura que navega entre la memoria y el olvido da la oportunidad de acercarnos hacia la remembranza de los hechos. Y bien, ya sabemos y lo hemos estado comentando como temas emergentes en la LIC, pues uno de ellos es atender las violencias, muchos tipos de violencias que tenemos que dialogar con las infancias. Precisamente la semana pasada, presentando una obra de teatro, hablábamos de las violencias en el Congreso de la MIT en México, y una colega preguntaba, ¿pero por qué hablarle de violencias a las infancias? No es que queramos acercarlos a la violencia, es que las infancias y los jóvenes, pero sobre todo las infancias, tienen necesidad de dialogar acerca de la violencia de género, del tema de la migración,
el tema de la pandemia que tanto nos afectó, los contextos de guerra, bueno, estamos hablando de Ucrania, de Palestina, Israel, etcétera, de las violencias de Estado, ¿no? Por lo tanto, requiere generar memorias en la LIC. Y bueno, Andrés Acosta, yo creo que ya a estas alturas, él es muy conocido, nace en Chilpancingo Guerrero en el 64, ha obtenido diferentes premios por sus novelas, por sus textos, y bueno, precisamente Clandestino obtiene uno de estos reconocimientos. Y cuando él habla de esta violencia de Estado, en una entrevista dice, bueno, a mí me tocó vivir en el 68 cuando fui niño y percibí el temor de la persecución a los jóvenes, ¿no? Pero comenta que no necesariamente le explicaron qué sucedía. Aquí algunos de sus textos, un autor prolífico que vale la pena visitar de diferentes maneras, pero aquí me estoy centrando, quiero invitarnos a centrarnos en este tema de Clandestino. Entonces, bueno, él se pregunta, ¿cómo le hacemos para narrar la historia de estas violencias hacia, digamos, como a diferentes personas, a las niños, a las niñas? ¿Cómo hacerle? Quería ir pasando como por partes, pero no me deja, pero creo que se ve bien. Bueno, cómo atender el tema desde la ficción, cómo hacerle para que esta memoria sea compartida y como la historia se basa en la experiencia de vida de Olga Correa, una editora de LIC en México, pareja, compañera de vida de él, dice, ¿cómo le hacemos para pues no hacer esto, un extractivismo de la vida del otro, en este caso de la otra o de las infancias? Entonces él se plantea que es necesario acercarse a las infancias, en este caso desde la perspectiva de una niña de 9 años, precisamente para que no se olvide esta experiencia y que no se nos olvide que es necesario abrir espacios para dialogar estos temas con las infancias, ¿no? Bien, y esto, por supuesto, nos lleva tanto a los académicos y proyectos tan bonitos como el que nos acaban de compartir hace un momento, a la relevancia de una lectura acompañada, una lectura en donde los adultos nos olvidemos de nuestra mirada adultocéntrica de hablar entre nosotros y para nosotros, incluso nosotras, nosotras y nosotres, porque a veces estamos tan metidos en nuestro mundo adultocéntrico que se nos olvida que es necesario abrir espacios de diálogo con las infancias en relación con estos temas. Y bueno, Clandestino, ¿de qué va? Ya lo he comentado un poco, narra la perspectiva de la protagonista infantil respecto a la experiencia de su familia, a partir del que padre debe huir, un profesor de filosofía, esconderse y finalmente exiliarse por cuestiones políticas a partir del sistema dictatorial que se impone en su país de origen. La novela no se refiere específicamente a Chile, pero algunas referencias que ofrece sí nos permiten ubicarnos en Chile, porque además digamos, Olga, la mujer en quien está inspirado este personaje, pues migra de Chile en los 70s a México. El texto alude al cúmulo de violencias que emergen en un contexto de violencia de Estado, tomando como anécdota a la familia de Maggie. Y la novela se basa, como ya he dicho, en la historia de vida de Olga Correa, editora de libros de LIC en México, a partir de su exilio de Chile hacia México, que es el lugar de acogida. Bueno, aquí algunas ideas de Olga Correa que ustedes pueden atender, pero a mí me gustaría nada más detenerme en la última parte. Dice, mientras que los niños y las niñas, al dialogar sus experiencias entre ellos, les permite hablar de esperanza. Es decir, ella plantea que cuando Andrés Acosta le dice que, que escribió la novela y que acaba de obtener un premio y que se basa en su historia de vida, Olga dijo que se sintió muy emocionada porque no sabía que su pareja estaba escribiendo la novela, y por otro lado, ella dice, bueno, le preguntan, ¿y qué significa esta novela? Significa esperanza, porque no hay que olvidar la experiencia de vida de las infancias. Y bueno,
como les digo, el texto habla de desapariciones, ausencias y exilios. Desafortunadamente México ahorita conoce muchísimo del tema de desapariciones y ausencias por el tema de los feminicidios, por el tema de los secuestros y todas estas situaciones tan lamentables que se están viviendo en nuestro país. No obstante, a pesar de que no estamos en una dictadura, al contrario, tiempo de mujeres, ¿verdad? En nuestro país, en México, sí se están viviendo estas situaciones. Por lo tanto, un texto como el de Andrés Acosta permite este diálogo respecto a una serie de situaciones que atraviesan a las infancias en México, ¿no? Y me centro en el último párrafo que digo, la movilidad humana se está dando por diversas razones, como es el contexto de extrema pobreza y violencia de diferentes índoles, incluso de guerra. Bien, entonces a partir de esto, la labor de la memoria no se puede dejar de lado, aunque la memoria es reflexiva, selectiva y tiene que ponderar la herencia cultural. Con base en esto, pues tomando a Michel Petit, dice Michel, para aquellos que han perdido sus hogares y paisajes que los rodeaban, los libros son un lugar donde vivir antes incluso de un ser, antes incluso de ser un universo dotado de significados. Con base en esto me voy a unos pequeños ejemplos de la novela para aprovechar el tiempo. Espero que todavía me quede, Mónica. Bien, le cito la primera parte del texto. Dice, despedida. Papá se acercó y para que nadie más lo escuchara me susurró al oído. Tengo que decirte algo. ¿Un secreto? Sí, eres una breva. ¿Una beba? No, que tú eres una breva y ellos unos higos. No se lo cuentes a tus hermanos. A los tres los quiero igual, pero tú eres distinta, me dijo mientras me levantaba en brazos. ¿A dónde vas? Ni siquiera yo lo sé. Me miró con los ojos nublados. Yo sentí, yo sentí los míos húmedos y calientes. Mamá tuvo que separarme de él, a quien estaba aferrada, porque presentía que no lo vería en mucho tiempo. Bueno, la niña tiene que separarse del padre. Él es un profesor de filosofía en la universidad en donde trabaja, que promueve las ideas democráticas y por lo tanto en ese estado dictatorial se convierte en un perseguido político, se ausenta, pero esa ausencia no le queda del todo clara a la niña y aquí nos cuenta este momento de separación. Para que en la novela haya esperanza, precisamente la higuera que está en el centro del patio, que representa pues la esperanza, porque el padre la siembra bajo la higuera, el padre se reúne con sus alumnos universitarios a hablar de las ideas libertarias, de la democracia, de los derechos humanos, etcétera. En esa higuera el padre le deja a la niña unas mariposas de papel y entonces a partir de este elemento esperanzador de las mariposas posadas en la higuera, la niña puede sobrevivir a una situación de tanta violencia. Por otro lado, el texto nos habla de cómo la familia comienza a ser señalada con pintas en la casa, los vecinos dejan de hablar, la policía allana la casa, la situación económica apremia a la familia y por tanto a toda la sociedad y pues de forma especial se establecen estos vínculos con activistas políticos. Y claro, comienza la persecución. Aquí en el texto, Andrés Acosta juega con esta imagen de los Robocops, ¿verdad? De los militares que llegan a allanar la casa constantemente y dice el texto, los Robocops comenzaron a venir seguido. A mamá no le gustaba nada sus visitas, ni siquiera porque ya tocaban menos fuerte para no asustarnos. Nadie más nos visitaba, ni amigos ni parientes. Desde que pintaron el garabato con pintura roja en la puerta, nadie tocaba. Ya no iban a vendernos plantas ni a comprarnos colchones viejos. Esta experiencia de vida da la oportunidad a la protagonista Maggie de convertirse en un personaje solidario con otras niñas. Cuando otra niña se llevan a su padre, los militares, y la escucha llorar en el baño, ella va y la consuela y dice que era peor que tu papá se fuera o se lo llevaran. Estuve un rato con ella tratando de consolarla como mamá me consolaba, pues me daba pena que se sintiera triste, al final la dejé más tranquila.
Bien, digo, las mariposas de papel ante este ambiente tan violento se convierten en un elemento esperanzador que finalmente va a ser el medio a través del cual el padre se comunique con la niña y le diga que regresa para luego emprender un periplo de exilio hacia México. Esa parte ya no se nos cuenta, sino esta primera. Y cierro. ¿Sí? Cierro con Michelle Petit, que estaba yo pensando, es nuestra autora de cabecera para todas y todos nosotros. Michelle Petit merece un premio Nobel de la Paz porque ha sembrado las ideas en relación a la relevancia que tiene la literatura infantil y la promoción lectora, la mediación lectora, para que la lectura sea un espacio en donde la experiencia nos permita, la experiencia de lectura sea una metáfora que nos toca el cuerpo, pero también nos toca el corazón, pero sobre todo toca las conciencias de todas y de todos nosotros. Y bueno, aquí parte mi bibliografía. Muchas gracias.